Vamos a dar inicio sobre las tareas que se nos ha dejado para esta semana, respondiendo a la primera pregunta, que es ¿cuál fue el trámite que siguió el caso Keiko Fujimori? Les explico, y para eso vamos a usar la pizarrita, sobre que todo empieza con la disposición número 1, con fecha 8 de marzo de 2016. Esta disposición permite dar inicio a la investigación preparatoria, dividiendo las diligencias preliminares. Nos permite y tiene un plazo de 60 días en un inicio. Y de ahí se pide unos 60 días más. Entonces, cuando ya se culmina ese periodo último de 60 días y transcurre un tiempo y el caso aún no se archiva, o digamos, no tiene un pronunciamiento o archiva o formaliza, es cuando la defensa técnica de Keiko Fujimori presenta su solicitud pidiendo a la fiscalía que culmine de una vez lo que había abierto la disposición número 1. Pero hay un cambio de fiscales y entra el fiscal Domingo Pérez, donde a él emite la disposición número 13. ¿Y qué dice la disposición número 13? La disposición número 13 dice claramente de que el caso de Keiko Fujimori será visto o será llevado y adecuado con el delito de organización criminal. Y para la organización criminal hay otro tipo de plazo. Cambia, como todos sabemos, las diligencias preliminares, los plazos se modifican, porque sabemos que el delito simple puede ser hasta 120, de ahí vienen los de delitos complejos 8 meses y crimen organizado 36 meses. Una vez emitida esta disposición número 13, da lugar a que la defensa pida al juez de garantías, al juez de investigación preparatoria, en este caso jueza, que declare fundada el control de plazo. Empieza a haber ese debate que se dio en el aula y pudimos observar del control de plazo. Entonces, la jueza declara fundada ese control de plazo. Entonces, el Ministerio Público apela esa decisión y apela el control de plazo. Y la sala de apelaciones penal nacional, conformada por las jueces Edita Cordori Fernández, Sonia Torres Muñoz y Rómulo Carcahuas Tocaya, le dan la razón a la Fiscalía, al Ministerio Público. Entonces, la parte de Keiko Fujimori presenta su recurso de casación. Y en el recurso, una vez presentado el recurso de casación, esta se declara infundada. Y pues da a conocer todo, eso sería respecto a los trámites que ha sucedido en el caso de Keiko Fujimori. Redomando, se declara fundada el pedido de control de plazo, apela el Ministerio Público, le dan la razón al Ministerio Público y viene la casación, y eso sería el trámite. La segunda pregunta que se nos dice es ¿cuál fue la posición de la defensa técnica? ¿Cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición? El argumento del doctor de la defensa técnica de Keiko Fujimori se sustentaba en que una vez transcurrida, antes de emitirse la disposición número 13, no se había indicado si era un delito complejo, porque si se hubiera indicado que era un delito complejo, el tiempo de las diligencias preliminares sería de 8 meses. Entonces, a la fecha ya había vencido. El argumento también del doctor es que en las diligencias preliminares, si bien existen de que se tienen que tomar los actos necesarios con urgencia, esos ya se habían culminado con ayuda de la defensa, porque ellos les estaban ayudando, incluso dice, traducir los documentos,
y las pericias las entregaba. Entonces el abogado decía pues de que qué más acciones, qué más diligencias se va a tomar. Ya no hay más para poder hacer. O sea, las diligencias que la fiscalía había establecido realizarlas ya se habían cumplido. Entonces, si se cumple, si ya se había cumplido con todas las diligencias preliminares, ¿qué seguía? ¿Qué viene a hacer? ¿Tendría que archivar o tendría que formalizar y pasar a la investigación preparatoria formalmente dicha? Y el abogado, la defensa de la señora Keiko Fujimori también se sustenta sus argumentos en las casaciones que se nos ha dado a leer, que son la casación de Ancash y la Libertad, donde dice claramente de que los delitos complejos, dentro de los delitos complejos se encuentra el crimen organizado y el plazo para diligencias preliminares es de 8 meses. Esos eran los argumentos de la defensa. La tercera pregunta es, ¿cuál fue la posición de la fiscalía? ¿Cuáles eran los argumentos que sustentaban su posición? El argumento de la fiscalía era de que, si bien las casaciones que citaba el doctor, que eran la casación 2-2008 la Libertad, 144-2012, si bien la citaba, esta casación de Ancash de 2012 era anterior en el tiempo a la ley al decreto legislativo sobre las organizaciones criminales o crimen organizado. Al ser antiguo, no se conocía aún los plazos que se encontraban dentro de los delitos de organización criminal. Y esos plazos en el artículo 342 de esa ley habla sobre que, tratándose de investigaciones complejas, el plazo de investigación preparatoria es de 8 meses para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma. El plazo de investigación preparatoria es de 36 meses. A ver, capaz no me estoy dejando entender. Este artículo nos dice que la investigación preparatoria, no la diligencia preliminar, es de 36 meses tratándose de una organización criminal. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Fiscalía? La Fiscalía, primero, ha adecuado el caso de Keiko Fujimori a una organización criminal. Y uno dirá, ¿por qué lo adecua? ¿O qué cosa, o qué requisitos se tiene que cumplir? Mejor dicho, para ser organización criminal. Y hay algunas de ellas que mencionaré, que es que tengan que sean de 3 personas para adelante, que tengan una estructura, no necesariamente que sea vertical o horizontal, cualquiera de las dos, que tengan un fin delictivo y que estén establecidos los roles, a grandes rasgos. Entonces, la Fiscalía ha adecuado ese caso ya fuera de la fecha de los plazos que hemos mencionado en la disposición número 1, disposición 13, ya ha transcurrido meses, más de 8 meses, lo ha adecuado a crimen organizado. Entonces, por eso ha hecho, y como claramente dice en los videos, de que ha aplicado una analogía de que la investigación preparatoria, si bien en la ley dice que es de 36 meses para la organización criminal, lo ha aplicado también a las diligencias preliminares. Entonces, el fiscal nos dice que la diligencia preliminar para crimen organizado es de 36 meses y la investigación preparatoria 36 meses. Eso es lo que ha pasado y ese es el argumento de la Fiscalía. Y otro argumento también, ya tiene que ver más con las pruebas, es que aún no había culminado las diligencias preliminares, porque se habían citado más de 300 testigos,
para que rinda su manifestación, que faltaba aún traducir documentos que se había solicitado, y eso eran los argumentos de la Fiscalía respondiendo a esta pregunta. La pregunta número 4 nos dice, si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué hubiera resuelto y por qué? ¿Cuáles serían sus fundamentos? En este caso, paso a ser juez. Ya no soy, ya recogí los argumentos. En mi opinión, como juez, en primera instancia, hubiese declarado infundada el control de plazo. No estoy de acuerdo con lo que dijo la defensa técnica de Keiko Fujimori. Entonces, sustentaré por qué como juez fallaría declarando infundada el control de plazo. Primero, de que la adecuación se puede hacer en todo tipo de delito. Si yo, fiscalía, empiezo a investigarte por hurto, transcurren los plazos y puedo juntar los elementos, prueba necesaria para decir de que no era hurto, sino era robo. O si no, como fiscalía, yo un día te puedo decir violencia familiar o luego te puedo imputar tentativa de feminicidio. Pero tengo que tener medios probatorios, tengo que haber agotado las diligencias preliminares para saber de la adecuación del tipo del delito a otro. ¿Qué es lo que pasa aquí en el caso de Keiko Fujimori? De que la fiscalía sí ha cumplido con la adecuación a crimen organizado. Porque si uno revisa la ley de crimen organizado, cumple los requisitos que se establecen. No se está vulnerando ningún derecho al momento de respetar los criterios. Incluso se estaría respetando el principio de legalidad, porque es lo que se está estableciendo para que se cumpla, para que sea crimen organizado. Entonces, el problema de la defensa es que menciona que no ha habido ninguna, no se ha declarado, no se ha dicho de que qué tipo de delito es, si es simple, complejo, crimen organizado. Eso sería ya una falta a no comunicar, una falta ya administrativa de la Fiscalía, pero se mantiene y mantengo de que la adecuación sí sería permitida, en mi opinión. Es por eso de que y en el caso de la investigación preparatoria que la ley establecía para crimen organizado que era 36 meses, ¿por qué tendría que ser en diligencias preliminares 36 meses? Para eso me sustentaría en las lecturas que se nos ha indicado, que es la Casación 2-2008, la libertad, donde nos indica de que en el 11º de sus fundamentos, de que la fase de diligencias preliminares no podrían, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria regulado en el artículo 342 de la Ley Procesal Penal. A ver, dice que la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor de la investigación preparatoria. Si la investigación preparatoria, según lo que se ha leído hace un momento, establece que para los casos de crimen organizado es de 36 meses de investigación preparatoria formalmente dicha, las diligencias preliminares pueden ser 36 meses, siempre que no sean, como dice aquí, mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria. Se está respetando lo que el sustento está aquí en esta casación. Es por eso de que como juez, como papel de juez de investigación preparatoria, yo declararía infundada el pedido de control de plazo de la señora Keiko Fujimori y le daría la razón a la Fiscalía por los argumentos que he mencionado. Ya cambiando de tema y viendo el control del plazo, vamos a entrar a la parte de tutela de derecho. Tutela de derechos y tutela de derechos. A ver. Cuando
Cuando uno empieza a ver el video del señor, del abogado Nakazaki, él empieza a hablar sobre si el plazo tiene que ser, si el plazo tendría que ser corto o largo. Entonces, si uno escucha eso de los plazos, diría, oye, es control de plazo, no sería tutela de derechos. Pero, ¿por qué es tutela de derechos? ¿Por qué se entiende que el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski es tutela de derechos? Y dice, ¿no?, de que es tutela de derecho a la defensa en su manifestación del derecho al tiempo y al medio necesario para presentar actos de defensa técnica. Es por eso que se presenta la tutela de derechos, porque se pide un tiempo necesario para presentar los actos de defensa técnica. Entonces, no tendría que ver nada aquí el control del plazo. ¿Y en qué circunstancias se aplica la tutela de derechos? ¿Se podría aplicar tutela de derecho en la última etapa de juzgamiento, en la etapa intermedia? No. La tutela de derecho se aplica en investigación preparatoria. ¿Y qué es la tutela de derecho? Es la pregunta que nos hacen en la número 5. Bueno, la tutela de derecho es algo que está establecido. La tutela de derecho es que cuando las partes del proceso sientan que se estén vulnerando derechos establecidos en el artículo 72, artículo 71, inciso 2, conocido como derechos informáticos, cuando se estén vulnerando esos derechos, uno puede acudir tutela. Dentro de la investigación preparatoria puede pedir la tutela de derechos. Pero ojo, no solamente son los derechos informáticos. Puede ser todo tipo de derecho. Todo tipo de derecho fundamental regulado en la Constitución, en el artículo 2 y todos sus incisos. Derechos que uno sienta que se está vulnerando en el proceso que están realizándose. Y el procedimiento para tutela de derecho es que primero se tiene que dar a conocer, al igual que el control de plazo, a la fiscalía que está realizando la investigación. Y después recién pedir al juez de garantías. La sexta pregunta es, ¿qué sostiene la defensa del expresidente de PPK en la audiencia de tutela de derecho que se dio a conocer en la clase? Los argumentos del gran abogado que defiende al señor Pedro Pablo es, lo voy a leer, que pide un tiempo necesario para preparar la defensa. ¿Por qué tiempo necesario? Pasa de que se pide 8 meses para las diligencias preliminares. Entonces, los 8 meses se tendría que usar para desarrollar las diligencias establecidas, pero la Fiscalía culmina en menos de 2 meses las diligencias preliminares de lo que se estaba realizando. 1 mes y 16 días, no recuerdo muy bien, termina. Entonces, esto no permite desarrollar la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Recuerden que el caso de Pedro Pablo Kuczynski es respecto a los sobornos que existieron para que no sea vacado y de los videos que se dio a conocer en Televisión Nacional. Entonces, no le permitía a la defensa del señor realizar todos los actos o todo lo previsto para ellos, necesario para enfrentar al Ministerio Público. Y otro argumento también del señor Nakazaki es que al momento de la investigación que se realiza al señor Pedro Pablo, no se le permite acceder a la carpeta fiscal para ver qué es lo que se estaba realizando.
Entonces, eso él increpa y lo menciona de que no se le permitía saber qué es lo que se realizaba y él insistía de que quería ingresar a ser parte del proceso y no se podía. Y ya después se le va a dar todo lo que pide, porque en uno de los argumentos de los fiscales también es de que si bien Pedro Pablo Kuczynski desde un inicio no fue parte del proceso, fue testigo del proceso, testigo de la investigación. Y al ser testigo, uno no es parte y no puede acudir o no puede pedir todos los videos, audios revisados. Ya una vez cuando se individualiza y le están investigando al señor Pedro Pablo Kuczynski, pudieron darle todo lo que solicitó, porque la fiscal dice, se le dio los escritos, los videos, los audios, se le dio a conocer toda la carpeta fiscal. La pregunta 7 es, si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué resolvería en la tutela planteada por el ex presidente? Si bien se ha vulnerado el derecho a la defensa, según el doctor, la defensa técnica, que se le ha vulnerado al no tener acceso a la carpeta, creo yo de que aún no se ha vulnerado, o sea, creo yo de que no se le ha vulnerado ese derecho porque aún existen etapas donde él puede contradecir esas posibles pruebas, esos medios probatorios, donde pueda contradecir, porque se vulneraría el derecho a la defensa si, habiendo culminado, habiendo ya juicio y habiendo ya llegado a una sentencia, no se le ha permitido tener esos actos o realizar los actos. Se le ha vulnerado ese derecho fundamental porque no pudo realizar esos actos. Entonces, al no culminar el proceso penal, al ser un inicio, una etapa del proceso penal, creo yo de que no se le está vulnerando el derecho a la defensa. Y el plazo, si bien fue de 8 meses, el fiscal no está en la facultad de cumplir los 8 meses o no está en la facultad de cumplir 6 meses. No hay norma que le obligue que cumpla los 8 meses. Y eso está sustentado en el artículo, no recuerdo el artículo, pero el fiscal decide cuándo culminar las diligencias preliminares. Entonces, ese plazo de que el autor dice, la defensa técnica menciona de que es muy corto o es muy largo, no tiene que ver, en mi opinión, porque el fiscal es quien decide cuándo culminar el proceso y no estaría vulnerando al plazo, no estaría vulnerando ningún derecho y el plazo razonable se entiende que no se vulnera porque, como le digo, de que el fiscal es quien decide cuándo culminar el proceso en la investigación preparatoria, más adelante ya no. Entonces, por eso yo declararía infundada esa tutela de derecho que se solicitó. Eso sería todo. Muchas gracias.